Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 6. Nuestra invitada de hoy es Laura Alonso. Laura fue directora de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno del presidente Macri. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un máster en Administración y Políticas Públicas por la London School of Economics. Anteriormente fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano. Laura fue diputada nacional cuando propuso la Ley de Transparencia, Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública. Con ella dialogaremos sobre corrupción, el rol de la Oficina de Anticorrupción y su experiencia como directora de la misma y su paso por la política. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Sebastián? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar conversar conmigo hoy. Bien, te quiero primero llevar a la situación actual, ¿sí? Para muchos está claro que el principal objetivo que tiene la vicepresidenta Kirchner, quien es la persona que tiene el poder político en el gobierno, es el de lograr impunidad en las causas que tiene abiertas. Esto es grave en sí mismo, pero también institucionalmente, pues para lograrlo eh, se busca cambiar el entramado institucional. Por ejemplo, hoy en esta semana se está discutiendo la validez, la constitucionalidad de la ley del arrepentido y todas las semanas se buscan cambios institucionales para favorecer a la vicepresidenta en sus causas. Eh, Conociendo el sistema político y judicial argentino, ¿crees que la estructura institucional de nuestro país podrá resistir esta embestida? Mira, yo creo que lo que está sucediendo era lo que muchos pronosticábamos y estábamos seguros que iba a pasar hace un año y medio atrás. La posición política estratégica que toma como vicepresidenta Cristina Kirchner está claro que no es para tener la responsabilidad en la conducción total del Estado, sino para formular una cantidad o tener la llave para formular una cantidad de reformas institucionales que de alguna manera aceleren no solo su absolución, porque ella busca una absolución, ¿no? Además de impunidad, digamos, busca que la justicia diga que los hechos no sucedieron y que la corrupción no existió, y lo va a hacer demoliendo todos los controles institucionales que todavía quedan en pie. Y esto me parece que viene, Sebastián, de la reforma del 2013 que intentó el kirchnerismo, la famosa reforma de la justicia, que le puso un título bonito, como le pone títulos bonitos a todos, que se llamó democratización judicial, pero que en realidad lo que buscaba era el control político absoluto del Consejo de la Magistratura, que es la institución que selecciona y remueve los jueces, y también buscaba un control sobre la Procuración General, que en ese momento estaba a cargo de una fiscal militante como Alejandra Gils Carbó. Uh-huh. Como Alejandra Gils Carbó termina renunciando en esta nueva etapa, era obvio que el ataque sobre el procurador interino iba a ser muy fuerte sobre su persona o sobre el sistema de selección del procurador. Y además, que esta es la otra cara que no se mira tanto del proyecto y que es tan peligrosa, es cómo se remueven o cómo va a ser el comité a cargo de la remoción de los fiscales que llevan adelante las causas. Y no solo estamos hablando de causas de corrupción, los fiscales de todos los fueros llevan adelante causas laborales, causas de corrupción, causas de narcotráfico, causas civiles, causas comerciales. O sea que aquí, y me parece que eh, es probable, me gustaría pensar que esta reforma, que va a tener media sanción esta semana o quizás la próxima, sea detenida en la Cámara de Diputados, porque creo Ahora, que disculpa, te referís a la reforma del Ministerio Público. sí, me refiero a la reforma que busca
mm, bajar la cantidad de votos para la selección del procurador, que le pone un término a su mandato, pero que asimismo reforma la comisión o el mecanismo de remoción del procurador y de los fiscales. mm, O sea que lo que hace es legalizar un muñeco de goma que entra y sale de acuerdo a las voluntades de las mayorías políticas. ujú, Y esto es dañoso porque nosotros ya tenemos un sistema de justicia muy complicado, además de ineficiente, de opaco y en muchos casos corrupto, poco independiente. Tenemos un sistema de justicia que sí, a ver, y acá lo bueno es que cuando Cristina Kirchner pone el ojo y dispara una bala, es porque seguramente ahí quede todavía un pedacito de república para defender. mm. Entonces me parece que es como que te avisan hacia dónde van, porque eso es todavía lo que queda por ser defendido en todo caso y no permitir que el procurador caiga. Nosotros, y te lo termino breve, durante los 4 años del gobierno, y sobre todo después de la renuncia de Alejandra Gils Carbó y la llegada del procurador interino, que es un hombre de carrera de la procuración, de muy bajo perfil, que se dedica solo a su trabajo y no hace política de ninguna manera, defendimos mucho este cambio ante la OECD en el Comité Antisoborno que evaluaba a la Argentina, y todos los países siempre le pusieron, todos los coevaluadores, siempre le pusieron una mirada como con lupa a qué iba a pasar con el jefe de los fiscales. Entonces, para mí este ya no es solo un problema de la política doméstica o un interés de Cristina Kirchner. Esto tiene un impacto internacional muy importante que seguramente va a tener exigencias de respuestas por parte del Estado argentino debido a los compromisos internacionales que hemos asumido eh, ratificando tratados que dicen que tenemos que tener un poder judicial independiente e imparcial y fundamentalmente en los sistemas acusatorios garantizar la independencia de los fiscales de toda interferencia política o económica que sea impropia o indebida. Esos tratados internacionales y reclamos internacionales, ¿qué efectividad tienen finalmente? Mira, para personas como Cristina Kirchner, o podría decir también como Orbán en Hungría, o como Chávez en su momento en Venezuela, creo que les importa poco, pero son las arquitecturas institucionales, hoy también en crisis, pero que encontró el mundo para tratar de, digamos, contener abusos autoritarios, eh, y lograr una cierta modernización de los sistemas políticos institucionales a pesar de los distintos grados de desarrollo en todos los países del mundo. Me parece que así como la constitución de los países siempre es como una aspiracional, además de ser un pacto de convivencia y de sujeción, los tratados internacionales son también el pacto de convivencia mundial, son aspiracionales. Sabemos que Uganda no va a tener el mismo desarrollo institucional que Nueva Zelanda, probablemente en los próximos 50 años, pero uno debería tender a ayudar a que esas instituciones se parezcan más a las de Uganda, digo, no se parezcan más a las instituciones de Nueva Zelanda para poder promover un desarrollo económico que genere una riqueza que se pueda de alguna forma distribuir entre aquellos que la pasan muy mal en países como Uganda. Digo, pongo el ejemplo porque me vino ahora a la memoria, pero podemos poner otros ejemplos también. Entonces, yo creo que los tratados internacionales, a ver, los mecanismos algunas veces de cumplimiento tienen sus inefectividades, tienen mucha burocracia, tienen duplicidades también, son temas que yo vi cuando estuve en el G20, que tuve a cargo del grupo anticorrupción, pero también son mesas de conversación donde todos se sientan y tienen que dar explicaciones. ¿Entendés? Es como es muy distinto, es otro plano que yo no descarto porque también me parece importante que los países tengan, incluso dentro de esas burocracias que están muy pesadas, que tienen muchos silos compartimentados, ¿no? Mucho silo burocrático y donde yo creo que deberían sinergizarse más dentro de los propios organismos las distintas agendas. Por ejemplo, para mí la economía, la corrupción, el lavado de dinero, son todas cosas que tienen que ver, ¿no? Las cuestiones fiscales, o sea, si un país tiene más o menos déficit fiscal, y seguramente existe un correlato con sus niveles de ineficiencia y de corrupción.
o no, pero bueno, por ahí es un tema para trabajar. El tema de la inflación, lo mismo, digamos. Yo creo que la inflación, y esto está estudiado, es un factor predominante y fundamental para que en un país haya más corrupción, porque vos renegociás precios y contratos permanentemente, y cuando lo haces en la opacidad o lo haces todo el tiempo, se filtran situaciones de corrupción mucho más fácil. Entonces yo creo que la estructura internacional que fue criticada, sobre todo por el gobierno de Trump en los últimos años mucho, merece ser revisada pero no destruida. Yo creo que sí va a sufrir en la próxima década una revisión de cómo se hacen las cosas y para qué y con qué objeto, pero yo valoro mucho, yo aprendí mucho durante los 4 años del gobierno a valorar espacios como el G20, que uno dice, bueno, pero sirven, no sirven. Yo creo que siempre es preferible que actores que se recelan o que están en posiciones muy distintas, incluso ideológicas y políticas, se puedan sentar a la misma mesa y conversar, incluso con las hipocresías que todos sabemos que suceden en esos escenarios, pero están ahí. Y creo que ese ha sido uno de los mayores logros de la paz mundial, digamos, de la Segunda Guerra para acá. Pero entonces, volviendo a la reforma que se está proponiendo del Ministerio Público, ¿sí? Hay un aspecto que a mí me preocupa mucho siempre de la política argentina, que es la inconstancia que se tiene con las políticas, la dificultad de buscar consenso. Da la impresión de que lo que se está buscando es retrotraer el Ministerio Público a la situación pre-reforma constitucional, y, eso y la reforma, con sus virtudes y con sus defectos, tuvo un consenso total, ¿sí? Fue votada por unanimidad. Entonces, uno dice, bueno, y te podría poner muchos otros ejemplos, pero estábamos hablando de este. O sea, son realmente el sistema político argentino no tiene ninguna atadura a los acuerdos que va logrando. O sea, se va modificando todo en función de la necesidad del Poder Ejecutivo. Por lo menos si el Ejecutivo se lo propone y tiene la fuerza parlamentaria para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué pensás de esto? Bueno, que yo pienso que el único consenso que nos queda del 83 para acá es, que también lo disputamos, es que queremos tener una democracia. Después disputamos qué tipo de democracia, si es la democracia republicana liberal o si es la democracia populista donde el que gana las elecciones se hace de todo el poder y hace lo que quiere sin ningún tipo de control. Entonces, el único consenso en pie se llama democracia. Y después hay un árbol de palabras alrededor y de adjetivos alrededor de la palabra democracia y cómo se ejerce y cómo se practica y qué significa. Y esta sí es una disputa bastante argentina. Yo creo que vos tocas un punto que es central, que tiene que ver con los políticos o con la clase política, pero me parece que tiene que ver más con una ausencia de élite. Viste que cuando uno habla del desarrollo de los países, uno habla de élites. O sea, bueno, hay élites intelectuales, empresariales, sociales, políticas, de diverso tono, de diversas tonalidades, pero que a lo largo de los años o de las décadas van tomando grandes acuerdos y de ahí no se modifican. Y la verdad es que yo creo que la clase política argentina, que es muy permeable al corto plazo y al interés individual y muy egoísta, es también un reflejo de los otros estamentos dirigenciales del país. O sea, a mí me ha tocado tratar con empresarios antes y después de la causa de los cuadernos. Y es verdaderamente llamativo cuando uno les propone, a nosotros, por lo menos yo creo que el gobierno de Macri propuso simplificar trámites, digitalizar todo lo que fuera posible para evitar que el papel capturara a un empresario, a un importador, a un comerciante y le permitiera ejercer su actividad económica más fácil. eh, no le daban mayor importancia. O sea, el empresariado tiene un perfil particular en la Argentina. Yo no encuentro lo mismo cuando uno empieza a compararse con los vecinos, no vayamos muy lejos. Pero decís, bueno, ¿quiénes son para hacer quiénes son los que mandan en Brasil?
en la política, en la economía, en la cultura. ¿Quiénes son los que mandan en Chile? Está bien, los sistemas están en crisis en todas partes, ¿ok? Eso. Ahora, en los últimos 50 años, ¿cuáles son los acuerdos que han tenido unos y otros? ¿Qué está pasando en Chile? Yo vi tu conversación con Navia, Mm. que es súper interesante lo que él dice respecto de este cambio constitucional. Si la Argentina pudiera cambiar la constitución tan rápido como se cambia en México, por ejemplo, todos los años tendríamos una reforma constitucional y habríamos desaparecido. Entonces yo creo que todavía habríamos desaparecido, seríamos ya verdaderamente un país olvidable, me parece a mí, porque uno no puede estar reformándose permanentemente. Me parece que hay algunas cuestiones que todavía nos salvan de no caer en una sensación o situación de disolución total. Entonces yo creo que hay creo que hay un déficit de elites, creo que, que seguimos siendo un problema, que es una sociedad polarizada desde que tenga memoria o desde el primer libro de historia que leí, que los nuevos medios o lo que se está estudiando en Estados Unidos sobre redes sociales y demás, abonan a que esa polarización y esa política del enojo, o sea, ese enojo ciudadano, ese enojo político, ese enojo de todos contra todos, existe como malestar permanente que nos dificulta la posibilidad de la conversación pública. Y también hay actores en esta conversación pública, en la política y en la economía, que tienen intereses muy enfocados. Y ellos juegan, por eso digo, la Constitución, cuando hablan del consenso alfonsinista, sobre todo desde el lado del kirchnerismo, ¿no? Algunos intelectuales que han estudiado como vos en Estados Unidos o como yo en Europa, y vos decís ahora de nuestra generación, ¿y cómo resultaron kirchneristas? Y esos tipos hablaban de la democracia en el 83 y en los 90, y en todo caso se enfrentaban a Menem, pero con un pensamiento democrático. ¿Cómo hicieron para volverse populistas autoritarios y justificar cualquier barbaridad? Eh, y bueno, creo que ahí ha habido un trabajo de, no sé si, no quiero decir colonización de mentes, pero ha habido un trabajo político muy interesante también para ir sumando actores que justifiquen cualquier cosa, como existió siempre en el mundo. O sea, siempre aparecieron actores del mundo intelectual o del mundo académico que desde la abstracción y con palabras difíciles justifican cualquier cosa. Y bueno, nosotros nos oponemos como modelo de país, porque creo que tenemos un modelo opuesto, o sea, no lo digo solo desde los que participamos en el gobierno de Cambiemos, sino también otros actores políticos e incluso otros actores económicos, nos oponemos a un modelo y a una forma de pensar y hacer que no juega con el mismo manual. Y esta es la dificultad por la que pasan muchos países del mundo, como nosotros, digamos. Yo incluso te diría que Lula y Dilma jugaban con el mismo manual de Cardoso, porque nunca terminaron de caer en el populismo chavista o en el populismo peronista, porque no les iba a ser fácil, porque había élites, incluso un servicio civil mucho más poderoso en Brasil, una administración pública profesional poderosa que no iba a permitir que esa colonización fuera tan rápida. La Argentina en eso es mucho más porosa y esa colonización se produjo mucho más rápido porque además hay un sentimiento antimercado, antiglobalista, anti, antiprivado, que es muy fuerte en nuestro país. Probablemente sea de los más fuertes de la región. Ahora, es cierto que, que no hay elites fuertes en Argentina y que me parece que refleja lo mismo que le pasa al sistema político. O sea, la Argentina está atrapada en el corto plazo, o sea, y eso tiene que ver con la historia institucional que tuvo desde el primer golpe en el 30 y con la macroeconomía. O sea, me parece que los actores no tienen muchos incentivos desde el diseño institucional, pero ni desde los horizontes de planeamiento macroeconómico con los que vive el país para invertir en relaciones de largo plazo, ¿sí? Entonces eso dificulta muchísimo.
esas inversiones, ¿sí? Porque finalmente requiere eso, ¿no? Requiere que ciertos grupos inviertan en el desarrollo de una agenda. Sí, yo creo que apareció como un actor político novedoso después de la crisis el kirchnerismo, con ideas que, a ver, si el kirchnerismo hubiese tomado la mitad de las ideas del menemismo, y esto no, igual no lo podemos hacer como análisis, pero quizás no hubiese sido tan destructivo. El problema es que el kirchnerismo, a partir de la cumbre de presidentes y del financiamiento que empieza a recibir Kirchner a través de Venezuela, donde se produce ese pacto, digamos, donde se lo maltrata a Bush terriblemente en esa cumbre, y ahí descubren que en realidad la gran caja no era solo la caja del Estado Nacional, sino que había una caja internacional de la cual podían nutrirse para su enriquecimiento, pero también para poner en marcha un proyecto político de personas sin ninguna idea fija, sin ningún, digamos, sin ningún principio, más que el relativismo moral absoluto para hacer cualquier cosa. Ahí me parece que también se complicó, digamos, porque la crisis acelera la emergencia de este nuevo populismo autoritario. Y el peronismo se queda ahí tratando de ver cómo se acomoda, pierde, empieza a perder espacios terriblemente, y durante muchísimos años, hasta el 2010, te diría hasta el 2011, movilizados por la movilización del campo que produce las crisis de la 125, los actores políticos que quedaban ahí o que habían emergido del polo no peronista empiezan a darse cuenta que, che, por ahí tenemos que empezar a juntarnos y armar una alianza, una coalición republicana, liberal, procapitalista, con matices, porque algunos de los actores de la coalición Cambiemos también son demasiado estatistas para mi gusto, digamos, tienen una vocación muy estatal, pero bueno, son democráticos y tienen una mirada sobre el mundo. Entonces ahí me parece que en esos años, y el kirchnerismo como ese juego, viste, es como un disruptor. Se Y aprovechan disculpa, muy bien y disculpa, aprenden muy bien el discurso del socialismo del siglo XXI y el nuevo populismo, y ven una ventaja y se nutren también de un discurso del pasado y o sea, lo hacen verdaderamente muy bien, son muy exitosos en términos estratégicos. Después le surgió a este populismo nuevo, le surgió un problema que se llamó la Alianza Cambiemos y Macri, y que Macri ganara las elecciones. Eso sí fue una afrenta. No se le entrega el mando a Macri. Y eso es un símbolo de que en el fondo no hay un reconocimiento de la legalidad y la legitimidad del triunfo democrático del gobierno de Macri. Y eso se transforma también en 4 años de penurias a la hora de querer tomar decisiones con algún nivel de acuerdo que las hicieran un poco más sustentables que un solo mandato o gestión. bien, pero déjame que retome de ahí Eh, entonces. Pero ahí hay un avance, ¿no? Porque a pesar de todo, el gobierno de Cambiemos, sí, con diferencias, y aparte porque cuando uno tiene distintos roles, tiene distintos incentivos, ¿no? No todas las diferencias son ideológicas. Pero se mantiene unido y termina su mandato, que es algo que no pasaba desde Alvear. Y, y no solo termina su mandato, sino que, en mi opinión, lo hace sin una crisis económica. O sea, sí hay un problema cambiario, pero no hay ni crisis de deuda, ni crisis bancaria, ni una crisis inflacionaria. Entonces, queda una... No solo llega al final de su mandato, sino que hace una elección competitiva y queda una coalición que es competitiva. Y eso es una novedad en el sistema político. sí, Eh, entonces, tenemos la recuperación de la democracia que vos mencionabas, aún con un republicanismo débil, pero tenemos la recuperación de la democracia en el 83, que parece un consenso importante que tenemos, y tenemos ahora un polo que es republicano,
y que está unido y que sabe, me parece a mí, que tiene que mantener esa unidad. Pero además, no sé si vos leíste, yo leí que declaraciones del presidente del radicalismo diciendo, bueno, Argentina necesita un shock de capitalismo, o sea, que incluso está emergiendo más consenso en lo económico, ¿sí? Dentro de esa coalición. Entonces, ¿cómo ves estos desarrollos? Bueno, yo creo que justamente, y esas son las cosas, las buenas noticias de la democracia argentina, ponerle así, democracia fuerte, liberal, la parte liberal un poco más débil, pero sí creo que la novedad del ascenso primero de los 8 años de Macri en la ciudad de Buenos Aires, exportando hacia el resto del país un discurso, una manera de hacer, una forma de decir, y después en la presidencia también. Separo la parte de la economía, separo algunas cosas, pero vos viste que uno al final es como todo, ¿no? Después de los procesos, cuando estás muy metido, ves 200 millones de cosas, pero cuando empieza a pasar el tiempo es como que empiezan a emerger las 3 o 4 cosas que vos vas a recordar de esos 4 años. Y entonces empiezan a aparecer cosas simbólicas e importantes para un sector de la sociedad, de ese polo no peronista, e incluso dentro de algunos actores del peronismo no kirchnerista, que creo que van a ser valorados o empiezan a ser valorados. Por ejemplo, el ejercicio no violento, ni verbal, ni psicológico del poder, el intentar siempre estar en una mesa de conversación o habilitar una conversación, el invitar al actor que va a ser beneficiado o impactado negativamente por una política pública a escucharlo, a ser parte, porque nosotros hicimos, por lo menos en mi área, en muchas áreas, del gobierno que yo conozco, siempre se buscó conversar con los actores razonables del sistema que iban a recibir un impacto de cualquier decisión que vos tomaras. Sobre todo cuando era algo que te permitía una planificación, ¿no? No hablo de las situaciones económicas donde hay situaciones puntuales de crisis y por ahí en una semana tenés que cambiar un montón de cosas, pero también sé que se hablaba y nunca se impuso nada. O sea, mi sensación fue que en el gobierno de Macri, quizás por su acceso al poder con minoría en las dos cámaras. Y yo me acuerdo de algo que decía siempre Fede Sturzenegger cuando éramos diputados juntos. Bueno, el no tener mayoría en las dos cámaras a un gobierno como el de Macri lo va a obligar a la conversación política. Y ese fue un buen ejercicio. Y yo creo que con el tiempo, porque el tiempo lamentablemente viste hay que llevar a que las situaciones maduren, eso va siendo cada vez más valorado. Finalmente nosotros hoy estamos en una situación de pandemia, que está muy bien, los primeros 2, 3 meses te podía generar un desconcierto, había un desconcierto generalizado a nivel mundial, pero al cuarto mes, yo ya te diría que en el tercer mes, lo que vos notás es un gobierno incapaz de tomar decisiones e implementarlas, que empiezan desde vamos a pagar un plan o digamos, este ingreso federal de emergencia y las jubilaciones, y es un desastre la organización de ese operativo, hasta el manejo sanitario de la pandemia o en la situación educativa de la Argentina, uno de los países con más días con escuelas cerradas en el mundo. Entonces, lo que ves, empezás a ver, y yo uso un concepto que después me enteré que los griegos ya lo habían inventado, pero yo hablo de la ineptocracia, ¿no? Esta vez me parece que no votamos ladrones, me parece que votamos ineptos, porque justamente hay como un gobierno dividido en dos. Y los que tienen a cargo resolver los problemas difíciles son los ineptos, porque Cristina solo se dedica a su agenda. Su agenda es la propia, es limpiar, absolverse, ser absuelta, no por la historia, porque la historia ya sabe, por más que lo vocifere o haya vociferado, sabe que la historia no la va a absolver, pero por lo menos que lo hagan los tribunales, seguir alimentando una masa de fanáticos con algún que otro discurso, y le deja la gestión económica, sanitaria, educativa y social del país al presidente, que es básicamente un empleado sin liderazgo, que está rodeado de un equipo bastante pobre y que me imagino deben tener decenas de problemas diarios para ejecutar las políticas que quieran ejecutar. Sobre todo también, Sebastián, porque se deshicieron de gran parte de las personas que habían ingresado a la administración durante nuestro gobierno y que ya tenían 2 o 3 o 4 años de ejercicio
profesional y técnico en las áreas, que eran las que efectivamente sabían dónde estaba la botonera, que no tenían una militancia política, y los rajaron a todos en 6 meses. Entonces se quedaron sin gente que entienda dónde poner el dedo para prender la luz. Sí. Te hago un comentario sobre lo que vos decías de que gobernar en minoría obviamente te fuerza más que cuando no estás en minoría al diálogo, lo cual es claro que es así. Lo que pasa es que eso requiere que del otro lado haya cierta voluntad de diálogo, ¿no? Y volvemos a lo que hablábamos al principio. En este horizonte de tan corto plazo, es muy difícil construir ese diálogo. Y me da la impresión a mí, tremendamente influenciado por cuál es la percepción de los agentes políticos sobre cómo le va a ir al Poder Ejecutivo en las elecciones. Y en parte, muchos de los acuerdos que se logran alrededor de ganar las elecciones de medio término. Y, y es todo, ¿no? Y muchos de esos acuerdos se anulan por los mismos actores el 11 de diciembre del 19. O sea, que no son, si bien, digo, me obsesiona esto, ¿no? Si bien muchas veces pensamos que estamos buscando consensos, llegando a esos acuerdos, son acuerdos que están hechos en función de ese cálculo de cortísimo plazo, ¿sí? Y me parece que entonces, cuando vos tenés una situación macroeconómica muy acuciante, no tenés el tiempo para gobernar en minoría. Pero mira, además porque hablamos de la novedad institucional, y sí, es como un parto largo, viste, que nunca termina, y donde uno por ahí tiene que empezar a proyectar la política pública sabiendo que los grandes acuerdos y consensos no existen. Entonces, ¿cómo podés ir generando pequeños eslabones de esa cadenita sin que nadie se entere que vos estás armando la cadena? Pero porque por ahí uno tiene que buscar una forma creativa y decir, ¿saben qué? No hablemos más de los grandes consensos, porque nadie se va a sentar a escribir un papel. El Pacto de la Moncloa lo firman hoy y lo traicionan mañana. Y a mí algunas veces hasta me parece insultante para que nos sigan hablando del Pacto de la Moncloa, porque la salida de cuando se da el Pacto de la Moncloa, digo, nuestro Pacto de la Moncloa fue la Constitución del 94, y a nosotros nos aparece un actor disruptivo de todo ese acuerdo que para mí es el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo juega con otras reglas, tiene otras ideas, está en otro proyecto de país, tiene otro proyecto institucional, no le interesa el capitalismo, le interesa al contrario que seamos todos solidarios y pobres, porque cuanto más dependemos del Estado, que es lo que ellos quieren, que el Estado sea todo, y ser ellos el Estado, o sea, es 1 más 1 es 2, digamos, no tienen mucho doblez. Tiene un discurso muy simple. Frente a eso, todos los que pensamos como nosotros, siempre en cualquier parte del mundo nos enfrentamos con abordar problemas complejos sin simplicidad. Y la verdad es esa, digamos, los populistas autoritarios tienen discursos súper simples, ninguna solución o soluciones así como desprolijas para problemas complejos si no les importa, si total, en realidad el avance es nunca hacia estar mejor, no es hacia el progreso. Al kirchnerismo no le interesa que la economía esté mejor. Al kirchnerismo le interesa que el Estado siga generando más y más impuestos para extraer más y más recursos, para distribuir, hacer supuesta solidaridad y que todos seamos un poquito más pobres en lo económico, en lo cultural, en lo intelectual, en nuestra mirada al mundo. O sea, la política exterior de este gobierno, ¿cuál es? Signo de interrogación, no se sabe. O sea, conversar con Marco Enrique Sominami, que no es nadie en la política chilena, participar en el Grupo de Puebla, que creo que lo dejó de hacer, y decir que con AMLO vamos a salvar el mundo. Y Bloomberg publica esta semana un estudio donde dice los 3 peores países para pasar la pandemia de 53 son México, Argentina y Colombia. O sea, ¿viste? Y todo eso está a la vista. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a la gente también, me parece a mí? Que hay un sector grande de la sociedad y también entre los jóvenes que no quieren más esto. Eso yo No, no lo pero quiero desmerecer, porque para mí justamente está en el cambio político
Después veremos cómo construimos esos consensos endebles o de más corto plazo, o de mediano, o algunos sí y otros no. Pero a mí me parece que, si vos me preguntás a mí, en el mapa político, ¿qué te gustaría que pasara? A mí me gustaría arrinconar y encapsular al kirchnerismo una opción minoritaria y de fanáticos. Y a mí me gustaría salvar una parte del peronismo que creo que tiene una mirada que quizás no es muy amplia, pero sí creo que tiene una mirada de progreso y de inserción en el mundo y que se puede modernizar. Si no, la Argentina va a seguir atrapada en estos loops de... va a haber alternancia. Yo no creo que la Argentina caiga en un autoritarismo competitivo, como diría Levitsky. Yo creo que en la Argentina va a haber alternancia y van a cambiar los gobiernos. Ahora, las cosas no necesariamente van a ir mejorando en la economía o en el ámbito educativo o en el del trabajo. Y Bueno, eso es lo que genera el problema hacia el futuro de cuánto mantenés un equilibrio de este tipo, ¿no? Que es no, horrible. no, pero me parece que, o sea, digo, eh, a ver, lo que digo es, sí, estoy de acuerdo, el populismo además, que haya un partido que tenga un, un electorado muy amplio que es populista, agrega al cortoplacismo y a la dificultad de sostener políticas en el tiempo. Pero sin llegar a plantear como algo así como, no sé, un gran pacto de largo plazo, ciertas políticas de Estado tiene que haber. O sea, muy difícil atraer inversión si la política energética se cambia cada 4 años o si el sistema tributario se cambia cada 4 años. Y sin inversión no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay solución a ninguno de los problemas, ¿sí? Finalmente, eh, eh, la, la pobreza y los niveles de vida dependen de que la economía crezca. Entonces, si la democracia no puede lograr ciertos acuerdos para que haya crecimiento, bueno, vamos a hablar sí, de que recuperamos la democracia, de que ahora lo consolidamos un polo, pero no vamos a poder decir que eso nos llevó a vivir mejor, ¿sí? Mira, yo creo que yo no soy pesimista respecto al cambio político, porque de nuevo creo que hay un sector de la sociedad que busca una representación, que me parece que hay que incorporar esa mirada fuera del enojo, porque la política del enojo no produce acuerdos, no produce conversación, no produce ni acuerdo de corto plazo. Entonces, el enojo como la indignación no sirve. Digo, lo que sirve es la conversación, el involucramiento, algunas decisiones graduales. Vas a tener caídas, sí, porque estos son países inestables, pero todos los países son inestables, digamos. Lo que viene, tampoco sabemos, ¿sabéis qué pensaba yo en la psicología? Últimamente estaba leyendo sobre psicología política. ¿Qué pasó todos estos meses en la cabeza de los argentinos? ¿Qué ven, qué sienten cuando sucede lo de Santiago del Estero con esta niña que no puede ingresar con su papá a su provincia y viene de un tratamiento médico? ¿Qué pasa con esos 8.000 formoseños que no los dejaron entrar por meses a su provincia y acampaban en la frontera y salían a pescar y a cazar para comer? Porque ni siquiera les armaron, o sea, toda una cosa de increíble para un país como la Argentina que uno cuente esto. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de los argentinos cuando ven estas imágenes? ¿Cómo se va a trasladar esto a su demanda política? ¿Van a caer esos feudalismos locales o no van a caer? ¿Cómo salimos de la trampa de los 3 votos en el Senado que muchas veces tienen estos gobernadores y que los presidentes también necesitan para aprobar sus leyes de presupuesto o algunas otras leyes importantes y negocian con ellos los votos del Senado a cambio de recursos o de protecciones económicas, como sucede en el caso de Tierra del Fuego? O sea, Tierra del Fuego es políticamente más importante en el Senado que la provincia y la ciudad de Buenos Aires juntas, porque tiene 3 votos y es costo cero para el país. Vos lo sabés esto mejor que yo, mantener, digo, no es costo cero, tiene un montón de impactos súper negativos, creo yo, porque, pero es políticamente no veo la manera de desarmarlo, o por lo menos hay que pensar cómo hacerlo para que, en todo caso, los presidentes que necesitan a los 3 senadores de Tierra del Fuego los mantengan, pero que
la situación de protección en Tierra del Fuego no sea dañina para la competencia y el desarrollo de inversiones en la Argentina. Me No, parece que hay pero, muchos puntos para mirar, ¿no? es muy dañina, es muy dañina. A mí me parece que, por eso digo, ahí me parece que es muy importante hacer política y convencer a otros gobernadores, a otras provincias, de cómo se perjudican ellos al tener que sus las empresas que se podrían radicar ahí y sus trabajadores tener acceso a bienes de capital Pero muchísimo fíjate más vos caros, ¿sí? cómo hablamos nosotros dos, que tenemos dos lenguajes distintos, porque yo vengo de la ciencia política y vos venís de la economía, y en realidad la Argentina no tiene una solución fácil si no miramos todo este tablero junto. O sea, si vos no empezás a mirar cómo funciona el sistema político, eh, federal, todos los distintos niveles del juego político, ¿no? El Ejecutivo con el Congreso, el Ejecutivo frente al Senado, el Ejecutivo con la Corte, el Ejecutivo con las provincias, digamos, todos los niveles del juego, y los miramos con una, digamos, creo que hay que ponerle dos focos, ¿no? El foco de la economía, por supuesto, pero también el del diseño institucional, para ser creativos y encontrar soluciones que por ahí es tipo, mira, hoy Tierra del Fuego está comiendo chocolate, pero yo le voy a dar una solución que es mucho más rica. Y eso te destraba, ¿entendés? Pensar esa solución con un criterio institucional, político y económico, te puede destrabar sin generar un conflicto, una situación económica para mejor. Y me parece que ahí es donde, cuando uno está en el gobierno, por supuesto, vos lo sabés porque estuviste como yo, no tiene tiempo para pensar estratégicamente estas cosas. Pero yo sí creo que no hay una solución económica para la Argentina sin una mirada político-institucional. No, bueno, pero a mí me parece, estoy de acuerdo, pero me parece dos cosas, ¿sí? Y eso es una de las razones por las que estoy haciendo estas charlas y de las que he hablado en varias, es la necesidad de, de pensar todos estos temas no solo en el gobierno, desde fuera del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en la charla con Cavallo insistí mucho en el rol que tuvo la Fundación Mediterránea y los estudios que se hicieron para las políticas que se aplicaron. Si uno lee, por ejemplo, El Desafío Federal, un libro de mediados de los 80, después ve que muchísimas de las políticas que se aplicaron en los 90 estaban escritas ahí, ¿sí? Estaban pensadas y estaban basadas en un montón de estudios sectoriales en provincias, o sea, que eso me parece que es necesario, pero implica una mirada de mediano plazo del país, ¿sí? A mí me parece que es lo que nos falta, lo que no logramos salir de esta lógica, este equilibrio de corto plazo. Pero bueno, y también que la solución que le puedas dar a Tierra del Fuego, a quien sea, no va a ser inmediata, por lo cual también necesitas, ¿sí? Pues no, los cambios no dan sus frutos en 6 meses, en un año, y muchas veces cuando uno hace reformas, lo que se destruye rápido, pero lo que tiene que crecer toma su tiempo. Por supuesto. Te llevo al tema en el que vos trabajaste tantos años, ¿sí? La corrupción, que en Argentina es sistemática y a veces parece imposible de atacar, ¿sí? Vos trabajaste muchos años, desde Poder Ciudadano, desde el Congreso de las Naciones, desde la Oficina Anticorrupción, y conocés muy bien el tema. ¿Cuáles para vos serían las prioridades institucionales y sociales para abordar ese problema? Mira, yo creo que durante el menemismo hubo un tipo de corrupción que básicamente era la corrupción clásica de los funcionarios que se llevaban un pedazo de algo, y las privatizaciones dieron esa posibilidad de que hubiera plata fresca para distribuir. Pero me parece que era como, no me quiero poner moral en esto, pero era como la corrupción estándar y un poquito más, ¿no? También se empezaba a hablar de esto. En los 90 fue la década donde se puso
digamos, con el consenso de Washington y un montón de políticas, también se empezó a hablar de que la corrupción era una traba al desarrollo económico y a la inversión muy fuerte. Entonces ahí, a finales de los 90, aparecen todos los instrumentos internacionales, todos, sobre la cuestión del lavado de dinero y la cuestión de la corrupción. En los últimos 20 años, 30 años, todo eso fue también mutando y cambiando. Me parece que el kirchnerismo, la corrupción en el kirchnerismo fue completamente distinta, o sea, desde la cabeza del Estado venía montado ya, digamos, porque ellos traían un sistema de saqueo de Río Gallegos desde Santa Cruz, y lo montan en la nación, y es muy claro, vos ves el copamiento de todas las áreas, la politización de todas las áreas técnicas, empezando por el INDEC y por la FIP, que se vuelve un brazo, la FIP se vuelve un brazo armado del proyecto político, y cómo de todo hay un pedazo para sacar. Yo le estaba leyendo, estoy leyendo un libro, el último, de Anne Applebaum, sobre Polonia y Hungría, y es muy impresionante. Ella cuenta una anécdota, no quiero decir de cuál de los dos líderes, si Kaminski o Orbán, que sobre determinada inversión que se iba a hacer en su país, él va y directamente le pide el 15% de la empresa. Y si eso no te resuena a Kirchner, bueno, pega en el palo, porque todos sabíamos que era así. Si no pagás, o en un momento era pagar y se pagaba, y en el segundo momento era me quedo con un pedazo de tu empresa. Por eso digo que estos tipos no son unos improvisados, venían con un modelo desde Santa Cruz, pero me parece que el acceso a Chávez les permite también acceder a las nuevas formas del populismo en el mundo, ¿no? Y cómo era esto que empezaba a gestarse más, con un perfil más nacionalista, incluso capitalista en Europa del Este, y qué formato iba a tomar todo esto en la Argentina. Entonces, ¿qué podés hacer? Primero, no desesperar, porque este es un tema que no se arregla de un día para otro y probablemente no se arregle nunca. Es como que yo te diga, vas a arreglar, ¿qué vas a hacer para arreglar la pobreza en la Argentina? Y vos me des un factor y una solución. No existe, no lo vas a hacer rápido. Como vos dijiste recién, lo que te lleva 60 años construir, lo destruís en un minuto. Y con la corrupción me parece que es lo mismo. Durante el gobierno nuestro hubo mucho intento y me parece que algunos fueron buenos y otros fueron más fallidos, de abrir la información. O sea, la Argentina era un país donde vos no conseguías información, pero no un ciudadano, un funcionario no conseguía información. Entonces, yo digo ahora, el otro día me preguntaban, bueno, ¿vos qué harías en un próximo gobierno? Y digo, yo tendría un centro de inteligencia artificial donde utilizaría toda la información en poder del Estado para tomar decisiones de política pública. O sea, por lo menos que la inteligencia artificial me ayude a agregar datos masivamente, a brindarme soluciones, y en todo caso después la respuesta política la dará el que gobierna con su gabinete, con la oposición o con el que le toque. Y a mí me parece que lo que no se puede seguir haciendo en la Argentina es política pública de manera intuitiva, Está o bien, incluso pero basada en ciertas ideas que todos las tenemos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con algunas, no estoy de acuerdo con otras. Entonces me parece que en el tema de la corrupción algunas cosas se han hecho. La transparencia internacional se crea como movimiento anticorrupción y se llama transparencia. O sea, ¿qué supone? Que cuando hay más información pública para el público, para controlar, incluso para tomar decisiones de política pública cuando estás en el gobierno, vas a controlar mejor la corrupción. ¿Qué te ayuda la política de digitalización de trámites o de recorte de trámites? Bueno, te ayuda también a bajar un poco la ineficiencia y la corrupción. El déficit en la Argentina no es, hoy me parece, está mucho mejor parada. El gobierno igual no está haciendo nada nuevo. Repite sigue haciendo un poco lo que nosotros dejamos, y en algunas cosas se está corriendo un poco. No ha hecho ningún estropicio todavía. ¿Qué es lo que me parece que le falta a la Argentina? La sanción. O sea, pero el sistema judicial, ¿no? Porque ¿ah? yo digo, vos, por más que haya mucha información, primero me da la impresión de que, de nuevo, por los problemas de corto plazo de la Argentina, hay muy poca acción colectiva como para que la sociedad civil use mucho esa información, comparado a otros países, ¿sí? Y segundo, si vos tenés la impresión de que las causas de corrupción nunca prosperan, de que yo cada tanto leo en el diario que se inicia el juicio oral 25 años después de que se inició la causa, digo, bueno, el sistema
judicial argentina No puede sirve. poner preso a alguien, a un poderoso, no da esa impresión. Entonces, no me queda claro cómo se usaría toda esa información. Mira, primero me parece que para exhibir, el tema es, a ver, yo creo que en la Argentina fuimos bastante buenos en los últimos 10 o 15 años para la exposición de la corrupción. Claro, cuando vos exponés semejante nivel de corrupción, lo que esperás es la sanción. Y la sanción te la debería dar la justicia. Que en la Argentina pudo, en una ventana de oportunidad, logró alguna forma de sanción que fueron los procesamientos y las prisiones preventivas. Incluso la sanción de la ley del arrepentido, hoy bajo ataque desde la boca del mismo presidente de la Nación, Ujú. te revela la importancia estratégica en términos de el incentivo positivo que generó y la confianza política general que se daba como en escenario que si yo voy ante un fiscal y confieso, lo que yo diga va a tener un correlato. Hoy no tenés esa situación, hoy no creo que haya arrepentidos corriendo a una fiscalía para ir a contar actos de corrupción, porque no hay una confianza general en que lo que vos puedas decir va a facilitar una investigación y un desenlace. Entonces, ¿qué logró la Argentina con un sistema del siglo XIX terriblemente opaco y corrupto en muchos casos? No quiero poner a todos en la misma bolsa. Logró mucha documentación, logró documentar la corrupción. Ese es el punto, digamos. No sé si va a lograr sancionarla. Logró documentarla. Que ahora va a haber embates sobre los arrepentidos, que quizás terminen declarando la ley inconstitucional, y eso será también harina de otro costal y cómo se analiza eso. Lo que vos no podés no decir es que esta vez la corrupción no fue documentada. Yo te diría que en los 90 costó más documentar la corrupción de los 90. Esta vez los expedientes y solo la lectura de lo que habría que hacer un libro y publicarlo. Estos son todos los arrepentimientos de la corrupción kirchnerista, desde Leonardo Fariña hasta el empresario, no sé, X. Todo esto fue lo que esta gente dijo. Lo dijeron, está Sí, firmado, lo dijeron ante un juez, lo dijeron ante un fiscal, tuvieron abogado defensor que los asesoró, digamos, no fueron engañados, no fueron presionados, no tuvieron un revólver en la cabeza, porque son decenas de personas que contaron cómo funcionaba. Entonces, ¿eso es poco? Eso no es mucho, obviamente, porque uno lo que espera es una sanción rápida, pero es lo que un sistema defectuoso, o vos no sabés lo que es el sistema, basado en el papel, con las reglas del siglo XIX, de un proceso penal interminable, lleno de trabas e incentivos para trabar, porque todo el sistema está preparado para que, ya sea el defensor, el fiscal o una querella, traben el proceso con algo. Entonces vos metés un pedido para que, no sé, una apelación de una decisión que tomó el juez, no un fallo, una decisión en un expediente, y esa apelación tarda 6 meses en resolverse. Y eso te frena un proceso judicial por 6 meses. Entonces, cuando vos analizás todo el sistema, por eso cuesta tanto en la Argentina también, que si bien está aprobado, cuesta tanto implementarlo, es el cambio al sistema acusatorio, que es el sistema yanqui, donde básicamente el fiscal tiene todo el poder. ¿Por qué Cristina ahora quiere hacerse de los fiscales? Primero, ella necesita descabezar los juzgados donde está siendo juzgada, porque esos jueces la van a juzgar con el sistema viejo, que es el sistema que conocemos todos. Pero el sistema que se viene, que ya se empezó a aplicar en Jujuy y en Salta, es el sistema americano, donde el fiscal lleva adelante la investigación, donde el fiscal lleva adelante la acusación. Y por eso ella necesita controlar a los fiscales, porque no sabe qué nuevas cosas puedan aparecer bajo el nuevo sistema. Entonces, no es solo Cristina la que lo necesita, y quiero ponerlo en estos términos. Hay un sector del sistema político en la Argentina que hace política para robar, Sebastián, y que quiere que la impunidad sea la norma, no la excepción. Entonces necesita, no solo ella, digamos, hay un montón de actores políticos y económicos que necesitan impunidad para seguir operando en un sistema político y económico de privilegios y prebendalismo. Porque así como bueno, hablábamos, o sea, nuestras élites, porque algunas, digo, tenemos algunas élites, bueno, son las élites que están mal orientadas, vamos a ponerlos así para ser educados, ¿no? Tanto en la empresa como en el sector público.
Pero está bien, lo que digo es, los incentivos que tienen los actores políticos existen en todas partes, como vos decías. La cuestión, me parece, es qué diseño institucional vos construís para controlar y limitar la corrupción. Mira, la transparencia, la digitalización ayuda. Vos pensá que, acordate hace 20 años, cuando Mauricio llegó a la ciudad, mira, ahí te pongo un caso. Uno de los lugares de mayor corrupción era el trámite del registro de conducir. Lo sabés, lo sabrás. O sea, era para conseguir el turno, para que te den el registro, lo podías comprar sin hacer la prueba, sin que te tomaran el examen. Bueno, ahí se generó todo un procedimiento de digitalización, de control, donde eso ya no se habla no se habla de corrupción a la hora de sacar el registro. Entonces, evidentemente ha habido mecanismos de que la digitalización de lo público te ha ayudado. Lo mismo el tema de los expedientes. Cuando llegamos a la ciudad era todo en papel. Lo mismo nos pasó en La Nación. Y cuando vos hablas de los que pusieron en marcha el expediente digital en la ciudad, te dicen, había tipos que nos querían matar, porque cuando vos digitalizás un expediente, no lo podés interferir más. A mí me han contado personas que trabajaban en la época de la administración nacional y local, en la época del papel, te hablo de los 80 y los 90, que ellos te decían que guardaban, añejaban hojas, tenían, viste, el papel se pone viejo, entonces añejaban, tenían como vinos, ¿viste? Añejado 5 años, añejado 10 años, añejado 15 años, para arrancar las hojas de los expedientes y meter una hoja nueva que foliaban que tuviera el mismo color porque era una hoja vieja. Esas cosas llegué, o sea, fíjate vos el nivel de picardía, de trampa, donde el papel te permitía eso. Hoy un expediente electrónico no te lo permite. Si vos tenés que anular una foja, tenés que justificar en una nueva foja porque la anterior no sirve más. Entonces vos me decís, bueno, son pequeños pasos que nos siguen robando a mansalva. Sí y no, digamos, yo creo que a pesar de que los escándalos nos hacen hundir y sentir que estábamos cada vez peor, yo creo que el avance de la transparencia y la digitalización va ayudando. Si eso no lo tuviéramos, todo sería mucho peor. Entonces yo hay veces que trato de quedarme en la parte preventiva, que es la parte que a mí me trae un poco como más de satisfacción, es la que yo trato de quedarme con la mirada más positiva, que si seguimos por ese camino de modernizar la administración, e incluso hay un paso que nosotros no dimos y que sí intentó en los 90 Caballo, que era profesionalizar el servicio público. Y para mí fue, digamos, hoy algunas cosas funcionan, sobre todo en el ministerio en el que estuviste vos, por eso que hizo Caballo hace 25 años atrás. Porque si vos no tenés actores profesionales, yo no firmo, digamos, yo no te firmo un dictamen como funcionaria, si no sé cuál es el respaldo técnico que tengo en la decisión que voy a tomar. Entonces me parece que ahí también nosotros nos faltó dar ese paso de recuperar la profesionalización del servicio público, de dar ese paso con más fuerza. Me parece que hicimos un intento, pero fue un intento, no fue una decisión clara de se va la politización de la administración pública y vuelve la profesionalización, porque la administración pública tiene que funcionar como una organización eficiente. Después vos le das la orientación que querés. Y yo creo que el problema que tiene Alberto Fernández es que repolitizaron la administración y se quedaron sin cerebro. Y una administración sin cerebro hace desastres, o sea, no solo es un flanco más fácil para la corrupción, es un desastre en términos de eficiencia de política pública y de efectividad, porque no llega, o sea, no llegás a hacer lo que vos querés hacer. Y ese va a ser, para mí, en 3 años lo vamos a ver, el fracaso de Alberto Fernández. O sea, el peor gobierno de la historia no va a ser porque fue corrupto, va a ser porque fue inútil. Y fue inútil no solo porque por ahí no tuvo el mejor staff político a su alrededor, eso puede variar, creo que fue inútil porque no entendió que para gobernar hoy, no importa la decisión, la orientación de la decisión que tomes, para gobernar hoy bien lo tenés que hacer con un equipo, digamos, con una administración profesional que sustente tus decisiones. Perfecto. Ahora la última Dale. pregunta, Laura. Vos,
se está discutiendo, por lo que vi, el rol de la agencia anticorrupción, no solo a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el deber ser de una agencia anticorrupción? Mira, esto de nuevo viene de los 90. Hubo un montón de países que crearon, no hay un estándar, como viste que las unidades de información financiera hay un estándar global. Sí. Tienen que ser así, de esta manera, de tal, está el Gafi, está el grupo Egmont, donde se reúnen todos. Bueno, yo aprendí mucho esto con Mariano Federici, ¿no? Al lado. Y en el caso de los órganos anticorrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción te dice, bueno, los países tienen que tener uno o varios órganos anticorrupción. Y no te da mucho más detalle, o sea, no operacionaliza mucho más. Entonces, cada país va haciendo lo que puede y en el hacer lo que puede va inventando lo que mejor le parece. La Argentina, con De la Rúa, inventó la Oficina Anticorrupción, que generó un ruido importante siempre, porque, viste, esto parece como que la Oficina Anticorrupción con Laura Alonso fue una bomba, o fue buenísima, o fue un desastre. No es así, digamos, hay que mirar un poco siempre el plano más amplio. Lo bueno que hizo la Oficina Anticorrupción con De la Rúa fue primero transformarse en la primera y única autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública en el Gobierno Nacional. Mm. Montaron todo el sistema de declaraciones juradas, será bueno, será malo, lo que sea, pero lo hicieron y fue fundacional. Empezaron con algunas actividades para entender, de análisis, para entender lo que eran el proceso de compras y contrataciones públicas. Después le agarró un silencio, un agujero negro de 8 o 10 años con el kirchnerismo, y a mí me devolvieron algo que, como si yo te dijera, un bebé que nació en el fin del 99, vivió hasta el 2002, 2004, y del 2004 hasta el 2016 estuvo congelado. Entonces yo, viste, la saqué de la crioxigenación, ¿cómo se dice? Y dije, bueno, a ver, ¿con qué me encuentro acá? Bueno, me encontraba con un lugar donde no había normas ni procedimientos, muy pocos recursos humanos capacitados, mucha gente que no tenía idea, mucha gente que tenía algún talento o tenía alguna profesión que no sabía para qué estaba ahí porque no tenía tareas. Entonces tuvimos que empezar de cero. ¿Qué me parece a mí que hay que revisarlo? Sí, hay que revisarlo como concepto. Ahora, la Oficina Anticorrupción existió o existe con su facultad de investigación y de querella, porque lo que no funcionaba en la Argentina, ya lo decía De la Rúa, era el Ministerio Público. Entonces, los fiscales no investigaban la corrupción. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que hoy se llama Procuración de Investigaciones Administrativas, tiene tantos o más empleados que la Oficina Anticorrupción, te diría ya el doble en el área de investigaciones, y no funciona. Entonces hay un problema que hay que discutir más de fondo. Después veamos el diseño institucional. Pero ¿de verdad queremos organismos especializados en la corrupción? ¿Queremos un organismo preventivo por un lado? ¿Queremos que la justicia y la procuración tengan un organismo técnico que investigue y sancione con eficacia? ¿Qué hacemos, Sebastián? Otro tema que nosotros nos preguntamos mucho y la verdad que no tuvimos tiempo para avanzar con la ley de procedimientos administrativos. ¿Cómo hago yo para sancionar a un empleado público por un acto menor? Porque no lo voy a mandar un tipo que se robó 100 resmas de papel y las vendió. Yo no lo voy a mandar a criminalizar, porque aparte nunca es ridículo, le genera una inflación de causas a la justicia penal. ¿Qué me ofrece el régimen disciplinario de la administración? Un proceso eterno que no termina nunca, interferido por el sindicato. Mm. Entonces, la verdad, yo por ahí a ese tipo le puedo decir, mire, devuélvame la plata de las 100 resmas y además le voy a descontar el sueldo, 30% del sueldo durante 6 meses, y esa es su sanción. Y la aplicás dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, también dividir los niveles de la corrupción. O sea, ¿quién va a mirar los grandes funcionarios? ¿Qué haces con la corrupción del funcionario de bajo nivel? Sí, sí. Entonces, son muchas cosas para discutir, que a mí me encantaría discutirlas por ahí, como vos decís, hay que empezar a escribir los papers de la Fundación Mediterránea y dejarlo por escrito y alguna vez alguien los retome y haga una mezcla con todo eso y diga, mira, esto sobre la base de la experiencia y de lo que vimos en otros países es lo que nosotros le proponemos a la Argentina ahora de aquí en más. Pero también yo aprendí que la manera de sobrevivir y de hacernos fuertes que nosotros teníamos con un órgano tan chiquito y disminuido era articulando redes de trabajo dentro de la administración. Entonces nosotros trabajamos mucho
por ejemplo, los temas, con la Unidad de Información Financiera y con la FIP, trabajamos en coordinación los temas que tuvieran que ver con algunas querellas, pero también trabajábamos toda la parte preventiva muy en combinación con legal y técnica de presidencia, con modernización administrativa por el expediente electrónico y con empleo público. Entonces nuestras notificaciones llegaban a través del expediente electrónico a todos los que tuvieran, por ejemplo, dirección de GD. Entonces el primer año fue un aquelarre porque todos seguíamos en el papel, el segundo año empezó a mejorar y el último año era bárbaro porque cada vez que yo quería mandar una comunicación, lo hacía por el GD y le llegaba al presidente y a 300.000 tipos que tenían bandeja de entrada de la gestión documental, que no necesariamente era una notificación, usted es un ladrón, para nada, era decirle, mire, las declaraciones juradas son así, se presentan en tal momento, pregunte en la oficina, pregúntele a su oficial de ética pública, porque creamos la red de enlaces de ética pública en todos los ministerios. Entonces pudimos hacer muchas cosas de las cuales hoy estoy escribiendo, que yo sé que quizás no le importan tanto al común de la gente que quiere otros resultados, pero que yo creo que han sido avances que se hicieron con mucha voluntad, con algo de creatividad, porque en este país lo que tenés que tener es mucha creatividad, con mucha asistencia de otros actores. La verdad es que yo reconozco que nunca la Oficina Anticorrupción sacó tantos decretos presidenciales como en mis 4 años, y es porque nosotros trabajábamos mucho con la legal y técnica de presidencia, y porque el jefe de gabinete nos daba mucha bola. Y por ahí no eran cosas revolucionarias, pero eran cosas que iban ordenando un sistema. Entonces, me parece que eso no lo desmontaron, por ejemplo. Quizás cambiaron a las personas, pero lo siguen teniendo. Entonces, yo también estoy haciendo el raconto de qué cosas permanecen y no se van. Y de eso que permanece, ¿qué es lo que se está haciendo a un año? En algunas cosas ves retrocesos, en otras cosas ves un mantenimiento, digamos. No vemos una aceleración. Yo no veo una aceleración ni para destruir todo. Por ejemplo, el expediente electrónico no lo podés sacar, porque si vos sacás el expediente electrónico no funciona más el Estado. Claro. Y esa para mí es la reforma copernicana que hizo Macri. Metió expediente electrónico hasta la última ventanilla. Y sobre eso cabalgamos nosotros. O sea, toda la transparencia en el proceso de compra y contrataciones te la dio el expediente electrónico. Por eso mi mayor socio, como yo ponerle persona anticorrupción, mi mayor socio fue el secretario de Modernización Administrativa. Y en la parte del empleado público y de cómo llegar con un mensaje de integridad o denuncia aquí o haga tal cosa, no haga tal otra, fue empleo público. Entonces, también visibilizar esas redes de trabajo internas dentro del gobierno, que muchas veces, digamos, nosotros no reportamos, la verdad te digo, nadie reportaba al ministro casi nada, se trabajaba. Y este es otro problema del gobierno de Alberto Fernández. Hay mucha política y poca política pública, porque ningún secretario o los secretarios que toman decisiones aisladamente del ministro lo hacen por razones políticas. Por ejemplo, pasó en Derechos Humanos con el pedido de liberación de los presos con prisión preventiva de corrupción. Lo hizo. Bueno, pues política como entienden ellos que es la política. Claro, Yo, loteando el no. Estado. Entonces ahí tenés el otro problema. Si vos no hay por ejemplo, todos nosotros teníamos tableros de control. Yo tenía un tablero de control en la OA, el ministerio tenía otro nivel más agregado de mi tablero de control, y presidencia tenía también, yo estaba en el tablero de control, con 1 o 2 objetivos más chiquitos. Pero nosotros medíamos todo. En el primer año, cuando yo logré armar mi tablero, hasta que ordenamos la oficina, el tercer año, todos sabían en todas las áreas lo que tenían que hacer. Y todos los meses se sentaban, yo tenía una persona específica para hacer esa charla mensual con cada uno, cada responsable de programa o de área le decía, mira, en esto no pude por tal razón, bueno, pongámoslo en amarillo y expliquemos la razón. Esto llegué, esto no llegué. Entonces yo perfectamente, al principio, viste, todos eran resistentes. Y al final todos te decían más tablero de control, porque no era de control de te voy a echar, era de control para vos ver tu progreso y también medir que algunas veces ponías objetivos que no ibas a poder alcanzar y que era mejor decir, muchachos, saben que esto este año no lo vamos a hacer. Continuemos con estas 2 cosas que están en amarillo y dejemos la que está en rojo para el año que viene. Y así pudimos organizar una gestión desde el caos, por lo menos nosotros, y yo creo que pasó en muchas áreas más del gobierno. Por eso te digo, creo que hay mucho por escribir de nuestra gestión, de la forma de gobernar, que me parece que no todo es descartable,
no todo fue malo, y por eso yo también pienso que hay muchas cosas que van a empezar a ser valoradas con un poco más de tiempo. No todo No, está malo, o sea, Sebastián. yo, yo creo que fue muy buen gobierno, ¿no? Que no todo fue malo, pero por eso, pero me parece que lo importante es generar espacios de reflexión para primero ver qué estuvo bien, qué necesita cambiar, y segundo, para diseminar, ¿no? Porque tampoco hay conocimiento de todas estas cosas. En general, de nuevo, como la Argentina tiene esta historia macroeconómica tan traumática, mucho de un gobierno se resume en la tasa de inflación, en el crecimiento, y que no fue las áreas donde los resultados se dieron, y por lo tanto es importante rescatar todo lo que se hizo, ¿sí? Incluso desde lo económico, rescatar todo lo que se había avanzado en mejorar los fundamentos para poder sostener una inflación baja y crecimiento que obviamente llevaba más que 4 años y abortó con el cambio, bueno, en las PASO y luego con el cambio de gobierno. Así es. Mira, yo tengo un indicador que tomé desde el principio y dije, bueno, esto va a ser con lo que yo me voy a medir, que es mucho más simple que el tuyo, que es el de Transparencia Internacional y el índice de percepción de corrupción. El índice yo lo conozco desde que estaba en Poder Ciudadano, es un índice difícil, complicado, muy discutido, muy criticado, pero yo dije, bueno, es lo que tengo a mano y es también lo que se mira en el mundo, digamos. Entonces digo, bueno, ¿cuánto podés lograr en 4 años? ¿Alguna mejora podremos lograr? Tampoco es tan fácil en 4 años mostrar un avance. Y mostramos avance, o sea, todos los años avanzamos un poquito. Y el año que nos quedamos un poquito más estancados fue cuando estalló la causa de los cuadernos, que era obvio que eso iba a pasar. Desde mi punto de vista, si el índice fuera efectivamente sensible, tendría que haber avanzado todavía un poco más, porque en realidad cuando vos destapas una olla, quiere decir que algo bueno institucionalmente está pasando, porque si no, la corrupción siempre está abajo de la alfombra y todo el mundo habla, pero nadie la ve. Y la ley del arrepentido fue la que abrió más todo un contexto institucional. Yo creo que también la presidencia de Macri generó la seguridad en las personas y la garantía de que si hablaban no iban a tener una persecución injusta o una persecución autoritaria. Y me parece que yo tomé ese índice y con ese índice me medí, y dentro de las dificultades del propio índice y de las nuestras, creo que la Argentina logró mucho. ¿Me hubiesen gustado 4 años más? Sí, quizás no en el mismo lugar, ya asesorando desde otro lugar, y ojalá lo podamos hacer en el futuro, para pensar todas estas cosas como vos decís. Yo creo que hay que seguir reflexionando y pensar los mejores diseños institucionales con una mirada, y yo estoy de acuerdo con vos, y por eso te agradezco mucho que me hayas invitado a esta charla. Yo quiero hablar más con los economistas que con los abogados. Siempre lo quise hacer y siempre pensé que más que yo que era politóloga tenía que haber un economista en la Oficina Anticorrupción, aunque no lo creas. Viste que fue todo un escándalo porque hay una mirada en la Argentina que dice que la corrupción se asocia al ejercicio del derecho y del derecho penal. Y yo creo que la corrupción o su lucha se asocia al pensamiento económico, al diseño institucional, incluso a la psicología política o a la psicología social. Pero bueno, es mi mirada, viste que acá derribar mitos es muy complicado. Tan difícil es derribar mitos que me fui yo y volvieron a poner como requisito excluyente que el titular de la Oficina Anticorrupción sea un abogado. Y si es macho, mejor, ¿viste? Bueno, no, Laura, te agradezco mucho a vos. La conversación ha sido muy, muy, muy fructífera, y nada, quedamos en contacto. Nos estamos viendo, gracias. Hasta luego. Chau, chau.